Un pueblo que no tiene conocimiento de sus raíces ni de su cultura es un pueblo manipulable. ¿Puedes poner una imagen de Nahual de Google? ¿Sí? ¿De Google? Sí, de Google, está bien. Oh, por favor. No, espérate, ¿qué es eso? Quítalo, eso no es un nahual. Pero ¿dónde dice que no es un nahual si también te transforma en perro? ¿Dónde dice que no es un nahual? Ahorita te voy a explicar. Bueno. Oye, está bien chida tu sudadera. Sí, es raramuri. La hicieron las mujeres de la sierra. Si quieres, luego te paso aquí en la cajita de descripción el link por si quieres una como esta, te la pida. Hecha a mano, cosida a mano. Ahora sí vamos a hablar de nahuales. Hablando de mujeres raramuri. Que obviamente es una cultura distinta, pero de hecho cuentos de nahuales hay desde Texas hasta Colombia. Así que a lo mejor los raramuri también saben de lo que hablamos. Va, déjame te explico. El náhuatl no es un hombre lobo, no es tampoco un lobizón y no es un maldito ni un condenado a transformarse en una bestia nocturna. No, el náhuatl no te persigue por un callejón oscuro convertido en una bestia de 3 metros, deforme, con un cuerpo descomunal. No, es que eso no es el náhuatl. El náhuatl en sí es una historia que se revive día a día cuando visitamos los pueblitos olvidados y lejos de la civilización, allá en la sierra, en lugares muy alejados. Y es exactamente la misma historia que revivimos cuando observamos a los danzantes prehispánicos. Debemos recordar que esas danzas son tan pálidas como la misma creencia en los nahuales. Cuando hablamos de nahuales, hablamos de la historia de nuestros antepasados, misma historia que ellos contaban sin tapujos a los miembros de su comunidad. Y estas leyendas se distribuían desde el norte de México, o sea, desde Texas, hasta muy debajo, pasando por Quintana Roo. Es decir, Guatemala, Nicaragua, incluso me atrevo a decir que hay historias de seres humanos que se transforman hasta Colombia. Pero bueno, vamos a ver la historia de México. Más adelante podremos presentar algún especial del sur de América. ¿Qué tal, noctámbulos? Bienvenidos una noche más a nuestro Rincón del Misterio. Me presento. Por si no me conocen, mi nombre es Chris Spellman y estoy aquí para traer hasta tus oídos las historias y leyendas más intrigantes de la red. Ya sabes que cada domingo tenemos un video nuevo en el canal, a menos de que algo suceda. Pero si algo sucede, ya te estaré avisando por mis redes que se aborta la misión. Por si quieres estar más cerca de mí, tengo fanpage de Facebook, Instagram y una última página que acabo de sacar por si me quieres invitar a un café o algo bonito. Bueno, aquí en la cajita de comentarios te dejaré los links por si quieres echarles un ojito. Ahora sí, ha llegado el momento de ir por un aperitivo. Avisarles a todos que desde este momento estarás ocupado, porque aquí comenzamos. ¿Qué les parece si comenzamos desde el principio? Nahuali significa en lengua náhuatl lo oculto o la otra piel. Hasta el momento no hay quien dé un significado fijo, pero por donde le busques encontrarás que todo estudioso del tema anda por los mismos términos. Todo significado está relacionado y hablamos de una sola cosa, el terioformismo, es decir, el poder de un ser humano para transformarse parcial o completamente en un animal. Suena totalmente fantasioso, pero vamos a desmenuzar esto juntos. Los nahuales en la antigüedad no eran señalados como un portador de una maldición. Tampoco eran señalados por tener pacto con el demonio, ni nada de eso. Es todo lo contrario. El nahual era un guerrero designado por los dioses para la protección de su pueblo. Y sé que esto te va a volar la cabeza, pero en realidad así es como eran vistos ellos. A estos hombres o mujeres que a sabiendas del pueblo eran nahuales, se los denominaba antiguamente como poderosos hechiceros. Su misión era proteger y, de no poder proteger, vengar el daño que alguien le hubiese cometido contra sus protegidos. Entonces, se puede decir que un nahual era un guerrero vengador. Hasta cierto punto, según la creencia, los nahuales eran héroes, pero como todo ser humano, por supuesto,
estos gozaban de libre albedrío, por lo tanto, sí podía haber nahuales que se dedicaran a hacer el mal. Esto es intrínseco en el ser humano, así que en realidad no debería de sorprendernos escuchar una historia de terror sobre un nahual. Según cuentan los antiguos, el poder del nahual no era el de transformarse en un animal mal dibujado. No eran animales burdos ni grotescos como en la descripción de un hombre lobo, por ejemplo. Cuando un hechicero nahual se transformaba, por ejemplo, en un águila, este ser humano podía hacer uso de la gran visión de este animal. Ese era el poder que conllevaba ser un cambiante. Otro ejemplo sería si el nahual se transformara en un jaguar. Inmediatamente, este se podría ver majestuoso, imponente, fuerte, enigmático. Si este deseaba ser un oso, entonces adquiría su gran fuerza y su velocidad, aparte, por supuesto, de pasar inadvertido ante los ojos de otros seres, pues si se cruzaban con él, no notarían la diferencia entre un animal real y un hechicero, un nahual. A tus ojos, o a los ojos de cualquiera, estos serían completamente iguales, o casi. Pero vámonos un poquito más atrás en el tiempo, allá por la época de los dioses mexicas. Se dice que para que un nahual pudiera hablar con Tezcatlipoca, entonces él debería de tomar la forma de un xovescuintle. Y esa sería la única manera en que éste podría entrar a las tierras de la muerte sin llamar la atención. Y los desencarnados y almas en penas que vagarían en el inframundo no voltarían ni siquiera a verlo. Y es que se dice que los nahuales muchas veces eran convocados por este dios para que cumplieran encomiendas dentro de estas peligrosísimas tierras. Pero sabes que el nahual lo hacía sin ningún problema. Y solo por esto eran respetados y amados por el pueblo. Entonces este poder no podría ser ninguna maldición. Por mucho, era un regalo de los dioses hacia el hombre. Bueno, veamos qué dice la historia palpable sobre los míticos nahuales. Existen varios códices que hasta hoy en día han sido interpretados o descifrados, como quieras llamarle, y en ellos se habla explícitamente de los nahuales. Por ejemplo, el Códice Borgia, el Códice Beletro, el Códice Laúd, el Códice Yuhuani-Ecatl. Este fue escrito en piel de venado y usado como pergamino. Esto solo por mencionar algunos de los documentos donde se encuentran las hazañas de estos héroes. Y sabes que de estos documentos raros sus orígenes son desconocidos, pero de que son auténticos, lo son. Desafortunadamente, al no contar con los nombres de los autores, solamente las descripciones y sucesos que deseaban registrar, es muy difícil saber exactamente de qué periodos explícitos se habla. Y la autoría de estos, en algunos casos, se les da a los nahuas de Tlaxcala o mixtecos. Esto depende mucho de quién cuente la historia. Lo que sí nos dejan muy en claro es que aquellos guerreros, los nahualis, existieron. Y tan existieron que aquellos pueblos tuvieron que registrarlos en códices. Estos pergaminos de los que te hablo fueron encontrados en un tramo entre Puebla y Oaxaca. Y hasta hoy en día son considerados las fuentes más importantes para el estudio y comprensión de los dioses, de rituales, de adivinación, de nahuales, de calendario y de religión de la iconografía del centro de México, pues en 8 de 56 pasajes se menciona claramente el juego que el nahual tenía dentro de la comunidad prehispánica. Por tanto, no podemos decir que no existían. Pero bueno, me vas a preguntar qué tan antiguos son estos escritos. Y la verdad es que algunos de ellos tienen una antigüedad de hasta 900 años antes de Cristo. Hablamos de un tiempo mucho más atrás que aquel trágico día en el que llegaron los españoles a México. Por tanto, no fue una invención ni de los españoles, ni del pueblo local. Las cuentas simplemente no te van a dar. Hay alguna gente que conoce estos escritos y creen que por ser escritos que en este momento se encuentran en Europa, no son mexicanos. Pero no, estos códices hablan sobre el lado ocultista de nuestros antepasados. Existen
y están ahí en los museos europeos siendo estudiados por europeos, pero son 100% mexicanos. Y sí, fueron extraídos por consecuencia de la colonización, pero no por eso dejan de ser de nosotros, de nuestra historia. Ahora sí vamos a ponernos más cómodos y prepararnos para lo que vamos a escuchar, porque vamos a hablar de lo que es ser un nahual. ¿Sabías que había reglas para quienes eran nahuales? Bueno, según el códice Yuwali Ejecatl, se les llamaban hombres tecolotes, o también se les llamaba Tlatlatecolotl Nahuali, es decir, nahuales nocturnos. Y este códice nos habla de una especie de hechiceros que mostraban solo su poder de noche. Pero hay otro códice en contraparte que nos habla de los diurnos, es decir, que había nahuales que se movían únicamente de día y otros de noche. En estos mismos códices nos dicen que para que tú pudieras ser un nahual, primero tendrías que ser de un linaje que haya abrazado el regalo divino en alguna de las generaciones anteriores a la presente. No puedes desear ser un nahual y serlo al día siguiente. Tú tienes que venir de un linaje elegido por los dioses para que protegieras a tu pueblo. Según dicen, si vienes de este linaje, el primer nahual de tu familia aceptó este poder directamente de una deidad. Generalmente se creía que estos poderes venían de Tezcatlipoca, quien ofrecía estos dones. De hecho, ya tengo en el canal un short de 1 minuto en donde explico a grandes rasgos la relación que tenían los nahuales y Tezcatlipoca. Puedes buscarlo aquí abajo, lo dejaré a la vista, aquí en la cajita. Mientras tanto, los relatos nos dicen que aquellas personas que ya eran un nahual eran demasiado poderosos. Podían convertirse no solo en un animal, tenían una gama de formas por adoptar. Y esto lo hacían a voluntad. Pero ¿sabes qué? A pesar de todo esto, un nahual no era indestructible. No, es que no podía serlo, porque ni los mismos dioses lo eran. Otro apartado curioso de los códices es que tratan el tema de un tercer tipo de nahual. Los humanos que manejaban a su antojo a los animales, sin necesidad de transformarse en uno de ellos. Esto vendría siendo como un espíritu que acompañaría siempre al ser humano y que tendrían un lazo tan fuerte y bendecido por los dioses que le permitía escuchar la voz del animal y que el animal escuchara la de él. Vamos a darnos una idea clara y boba a la vez. ¿Recuerdas la película del Dr. Dolittle? Bueno, eso sería un nahual en esta forma que te estoy describiendo. Es una persona que habla con cualquier tipo de animales, como si fueran iguales. Y de eso se trataba ser este tercer tipo de nahual. Tener un entendimiento de todo tipo con el reino animal. Y es por esto que para las culturas antiguas era de suma importancia esta creencia, porque más allá de manejar los animales, este tercer tipo de nahual también manipulaba los poderes del clima. Un nahual originalmente podía convertirse en un hacedor de lluvia, de tormentas, de granizadas. El gran contacto que tenían con su deidad les daba tantísimo poder que también eran capaces de conocer el futuro y acontecimientos del pasado. Y como puedes ver, con todo esto que te estoy contando, la idea o el pensamiento de creer que un nahual te iba a dar caza como un fiero animal deforme para vengarse o simplemente por maldad es improbable. El poderosísimo nahual solo necesitaba saber que tú habías hecho algo para transformarte en un mal recuerdo y punto. Así de poderosos eran. Cuando llegan los españoles con sus armaduras brillantes y sus armas jamás vistas por los mesoamericanos, por cierto, hacían un ruido terrible cuando se accionaban de alguna manera que ellos no conocían, se dieron cuenta que estos españoles tenían caballos. Y todo esto resultaba ser un completo misterio para los nativos. Y es que ten en cuenta que los locales no conocían a los caballos, jamás en su vida los habían visto. Y esta presencia ayudó a que los locales pensaran que se estaban tratando con dioses o con otro tipo de nahuales que ellos no conocían. Este, por supuesto, no es un caballero español.
De hecho, cabe aclarar que aquellos mercenarios que España mandó a tierras mesoamericanas no eran gente estudiada ni de trato. En su mayoría, eran viles bárbaros ex-reclusos que tenían un oscuro pasado y que la corona envió pensando que iban a morir en la encomienda, ya haya sido por la guerra o bien en el simple camino para llegar a tierras nuevas. Por este historial fue que los llamados conquistadores lo único que hicieron en México fue desatar una cruenta guerra. Aquellos mercenarios venían a destrozar a quienes se toparan, no a buscar una hibridación entre culturas distintas. Dentro de aquellos códices que te cuento, nos dan a entender que el nativo pensó abiertamente que aquel fiero y grotesco español montado sobre tremendo animalón era uno de ellos. En su cabeza los nativos, digámoslo así, en su inocencia, al estar frente a estos tipos y no conocer todo lo que ellos representaban, creyeron que eran nahuales como ellos, iguales a ellos, y que de cierta forma debían aceptarlos dentro de sus estructuras sociales. Y ¿sabes qué? Este es un punto muy importante, porque muchos historiadores creen que precisamente por este punto, aquellos poderosos guerreros locales no usaron todo su poder frente a los españoles. Solo algunos cuantos clanes tomaron la decisión de imponerse ante el yugo de aquellos conquistadores, pero en su mayoría prefirieron no molestar a los dioses peleando directamente con otra creación que, al ser hecha seguramente por mandato del 10º de los 13 señores, Tezcatlipoca, lo único que les traería a la larga sería enfrentar la furia de este. Y créeme, nadie en su sano juicio quería ponérsele enfrente cuando este no estaba de humor. Una historia contada por españoles nos dice que en Totonicapán, lo que ahora conocemos como Guatemala, ocurrió algo sin igual. Y te lo voy a contar en este momento. Se trata de la historia de Tecún Uma. Era un general joven, intrépido, fuerte, bien desarrollado. Y este capitán, así es como es descrito por los españoles, decidió enfrentar él mismo a Pedro de Alvarado. Alvarado, en sus crónicas de conquistas, habla con lujo de detalles sobre este acontecimiento, y es que dicen que al llegar los españoles se topan de frente con el Augael, que traducido sería como el nieto del rey, que no era nadie más que el mismísimo Tecún Umán. De frente venía este joven acompañado por 30,000 hombres más para cortar el paso de los invasores. Lo que cuentan es que la lucha comienza y Tecún alcanza a desplazarse hasta donde estaba Pedro de Alvarado, y frente a él, Tecún se transforma en una imponente águila y ataca. Pero este fue un gravísimo error, y es que Tecún, al abalanzarse, pensó que Pedro, un hombre fuerte, imponente, salvaje y grotesco, era parte del caballo. En su mente, aquel tipo sobre el animal era un igual a él, era un nahual. Así que Tecún, convertido en águila, se lanza contra el caballo y mata al caballo. Pero esto hace que Pedro de Alvarado caiga, y mientras él iba cayendo, desenfundó su espada y la clavó justo en el pecho de Tecún. Tecún había pensado que al igual que ellos, si mataba al caballo, siendo este uno con el hombre, ambos morirían. Así era como morían los nahuales. Pero con Pedro, Tecún se equivocó. La leyenda de Tecún después cuenta que aquella águila se transformó nuevamente en un hombre. Estaba ensangrentado, con el pecho abierto, cuando de pronto llega un quetzal que toma la sangre del cuerpo de Tecún. Y a partir de entonces es que comienzan a aparecer los colores clásicos del quetzal, el pecho rojo, igual que Tecún, y el verde de la selva. Esta leyenda o historia la puedes encontrar en muchísimos libros de leyendas de Mesoamérica, pero como dato curioso, y quédate con esto, la puedes encontrar en el Códice Coyol, escrita. Y no nada más ahí, parte de esta leyenda también la encuentras en las cartas que Alvarado le envió a Hernán Cortés.
Pero en estas cartas, Alvarado solo relata haber tenido un enfrentamiento con 2 caciques importantes y haber luchado prácticamente sin resistencia contraria, cosa que ya sabemos que es una mentira. Por supuesto, el que gana es el que construye la historia, porque aquellos 30,000 hombres pelearon y pelearon a muerte. Como quiera que haya sido, lo que sí comenta Alvarado es que en esa lucha ocurrieron intervenciones de hechiceros locales por un quiché, lo que nos sigue asegurando que realmente ese día algo pasó en Guatemala. Y es que el título de quiché nos dice abiertamente lo que te acabo de contar, que Tecún era un poderoso terrateniente nahual. Pero no termina aquí esta intrigante coincidencia histórica. Pon atención y vamos a ser claros, porque me dirás, ok, ocurrió una pelea con un terrateniente y los 2 bandos lo confirmaron. Hasta ahí todo bien. Pero lo que acabas de contar es una leyenda, me vas a decir. Y no estás equivocado, pero aún no termino, porque si lo que quieres es que los locales no te cuenten de nahuales, que te cuente de nahuales alguien de fuera, entonces escúchame. Hay otro documento que data del siglo XVI, escrito por un escudero de aquel entonces, Pedro de Alvarado. Y este supuesto escudero, o pongámosle acompañante de Pedro de Alvarado, habló sin tapujos sobre lo que él y muchos otros españoles vivieron en aquel día. Y te lo leeré tal cual viene en las páginas de esa obra. Recuerda que esto fue escrito por un español, no pierdas de vista este dato. Este documento es conocido como Títulos de la Casa de Ixquim Nehab, señora del territorio de Otzoyá, y se relata el encuentro frontal entre Tecún Umán y Pedro de Alvarado, a quienes los quichés llaman Tonatiuh, nombre que se derivó de Tonatiuh, como fue nombrado por los mexicas. En estas páginas se consigna que el capitán Tecún venía vestido con un traje de plumas de quetzal y una esmeralda muy grande en el pecho, que parecía más bien un espejo, y otras más en la frente y espalda. Al atacar a Pedro de Alvarado, el capitán Tecún lanzó el vuelo, que venía hecho un águila, lleno de plumas que le nacían de sí mismo y no eran postizas. Traía alas que también le nacían del cuerpo. Y hasta ahí lo vamos a dejar, pero este documento agrega que tras matar al capitán quiché, Alvarado dijo a sus soldados que no había visto otro indio tan apuesto y lleno de plumas tan bellas en México, en Tlaxcala o en el resto de pueblos que había conquistado. ¿Qué te parece? ¿Españoles y mayas alucinaron lo mismo en medio de la guerra? Yo creo que abiertamente aquellos hombres relataron lo que vieron, pero tú tienes la última palabra. Aquí, según se cuenta, se le dio la encomienda a ciertos guerreros de élite españoles de investigar y comenzar la cacería de estos nahuales, pues si alguien podría resistirse a la conquista, sin duda serían aquellos humanos ayudados por hechiceros. Claro que para este entonces los españoles desconocían a qué se enfrentaban realmente. Entonces lo que entendemos es que Pedro de Alvarado fue quien comenzó el registro y la cacería de estos seres. Después de Tecún, vendrían cientos, si no miles de nahuales más cazados por su hostilidad y por su gran importancia en el terreno de la guerra. Y es que imagínate nada más, en medio de una guerra, si tú tenías a un nahual de tu lado, podías pedirle que se transformara en un águila como lo hacía Tecún y pedirle que desde el cielo te diera las ubicaciones de los oponentes. Eso sería maravilloso en términos de guerra. Por eso era que los españoles buscaban su exterminio, pues le daban muchísima ventaja a los nativos. En el libro llamado Historia General de las Cosas de la Nueva España, escrito por Fray Bernardino de Sahagún, también se llevó parte de este registro de nahuales. El fraile Bernardino dice haberlos conocido, saber sus nombres, y relata que no eran más que hechiceros de gran poder, que hacían cosas asombrosas para dañar. O nos iban a decir que los nahuales eran capaces de dar su vida, como lo hizo Tecún, para defender a su gente, a su pueblo y a su sangre. Pero curiosamente este es otro caso en donde los mismos españoles pasan informes de estos nahuales reales a la corona española.
donde por supuesto la única encomienda que llega como indicación inapelable era exterminarlos. Con la estadía española y su presencia inamovible en lo que hoy ya es México, estos nahuales pasaron a ser catalogados como simples hechiceros oscuros, malvados, con pacto con el demonio, algo muy asqueante de tener enfrente. Y poco a poco les fueron quitando poder y respeto. Y por supuesto, aparte de convertirse literalmente en apestados, ahora tenían que ocultarse y tener un perfil muy bajo, pues sabían que al levantar la voz serían agregados a una lista y cazados. Ellos y sus familias temían, porque aquellos españoles puritanos querían quitarles sus vidas y sus bienes. Y según cuenta la historia, si agarraban a un nahual, lo mejor era terminar con la familia, pues si en ese linaje había uno, lo más seguro es que otros miembros también tuvieran esa supuesta maldición. ¿No te suena a cacería de brujas? Porque recuerda que el pueblo los quería tanto que a los nahuales se les regalaban tierras, por tanto eran terratenientes. Entonces, en resumen, hasta aquí llegamos a la conclusión de que los locales pasaron a ser poderosos, inflamados de presencia y majestuosos, a volverse algo muy triste. Aquellos dioses a los que los nahuales les rezaban, con los que tenían un pacto, fueron terriblemente ridiculizados por los españoles e hicieron que los nahuales perdieran la fe. Y esto es un punto muy importante, porque esto fue lo que hizo que diezmara su número. Y te explico. Al momento de que tú pierdes la fe en algo, causa que te rompas como persona y entonces pierdes el poder. Eso lo sabemos todos, no es un tema mágico. Es simplemente el poder de tu propia mente. Así es pues como esos nahuales comenzaron a vivir a las orillas de los pueblos, ocultos tras las sombras, viviendo escasamente a través de limosnas, que la gente sabía quiénes eran y sabían que estos también necesitaban ayuda. Te voy a contar una historia reciente de unas personas que son cazadores, aquí en Zacatecas, quienes me contaron de viva voz que hace unos meses estaban en la reserva de caza de Monte Escobedo. Después de un par de días de acampar siguiendo un jabalí, lograron darle caza, pero ya se habían dado cuenta que un perro le seguía los pasos. En realidad no le dieron mucha importancia, pues solo era un perro. Cuando llegaron hasta donde el jabalí perdió las fuerzas, aquel perro salió de un matorral a sus espaldas, y los tres cazadores quedaron atónitos, pues al ver a detalle al perro, parecía que tenía rasgos humanos en la cara. Ellos cuentan que el perro tomó un pedazo de carne del jabalí que ya estaban escurriendo y que habían abierto para trocearlo. Fue ahí donde ellos pensaron que estaban frente a una bruja, pero grande fue su sorpresa cuando aquel perro, después de tomar el pedazo de carne, sin quitarles la mirada de encima, vuelve a bajar el pedazo y les dice con voz de humano: ¿Qué? ¿No pensaban compartirlo? Los tres cazadores lo apuntaron con sus armas y el perro les volvió a decir: ¿De verdad creen que con sus armas me van a hacer daño? Si yo hubiera querido matarlos, lo hubiera hecho desde hace tiempo. Tomó el pedazo y corrió camino al frente. Los cazadores en ese momento sintieron tanto miedo que lo único que hicieron fue correr a la camioneta que tenían detrás y le pisaron a fondo. De hecho, se les tronó una llanta, pero ni ellos creían lo que les acababa de pasar, pues habían visto 1000 cosas en la sierra, pero jamás se habían topado con algo como esto. Por eso ellos creen que era un nahual y no una bruja. ¿Qué te parece? Fíjate que, a pesar de todo esto que te cuento, los poderes de un nahual no eran insuperables, pues según consejos de los viejos que habitan en pueblos, dicen que para que un nahual no te haga daño ni a ti ni a tu propiedad, tu casa, lo que tienes que hacer es buscarte una navaja de piedra negra. La vas a meter a una jicarilla de agua y la vas a poner detrás de la puerta o en el patio de tu casa toda la noche. Y con eso el nahual, al sentir la vibración de la piedra negra, no podrá tener acceso a tu cuarto o a tu casa. También nos han platicado mucho de los cinturones de piel de víbora.
Según dicen que aquel nahual que reciba un cinturonazo con la piel de la víbora se va a ver obligado a regresar a su forma humana en ese momento. Y así es como en los pueblos antiguamente sabían si el animal que les estaba causando daño era un animal o un nahual. Pero ya en última, si no tienes ni la piedra ni el cinturón, lo que puedes hacer es cortar las puntas de los magueyes y entrelazarlas con un hilo, con cualquier tipo de cuerda, e incluso hasta el mismo estambre te sirve. Este perímetro es alejar al nahual de su objetivo. Por ejemplo, para que me entiendas, antes decían que era un hechizo contra nahuales ponerle las puntas a las 4 esquinas de las cunas de los bebés y luego darles vueltas con hilo. Y según esto, el nahual, aunque estuviera dentro de la casa, no podría acercarse al bebé. En fin, hay muchísimas formas de quitarse de encima a un nahual. Y es que, como ya te había contado, al estos perder el respeto y el estatus que tenían dentro del pueblo, ya no hacen por defender a la gente. Ahora más bien parece que son seres amargados y que se la pasan asustando gente en el monte. O al menos eso dicen las historias, como esa que te acabo de contar. De momento aquí vamos a dejar esta triste historia sobre la persecución de estos seres. Y es que deja un amargo sabor de boca saber del declive de un héroe. La verdad es que nunca es fácil de asimilar. Pero hasta ahí la historia de los registros y documentos en textos antiguos sobre los nahuales. La verdad es que no podemos negarnos o hacer como que todo es un cuento. Recuerda que las leyendas son en su mayoría hechos históricos, adornados con un poco de mito. Esto para darle sazón. Pero no por esto podemos decir que en tiempos antiguos colectivos alucinaban con las mismas cosas. Por supuesto que tendremos más historias e investigaciones como esta. Te aseguro que pronto haremos una segunda entrega. Ahora bien, si me lo permiten, me gustaría mandar algunos saludos. Primero a Jesús Adó, quien nos comenta que le gusta mucho el canal desde que empezamos y que es fan de nosotros. Nosotros somos fan tuyo por estar aquí. Y por supuesto a todos los nuevos suscriptores, que sería imposible nombrarlos. Pero igual quiero hacer énfasis en 2 de nuestros seguidores. Ambos se enfrentan a un diagnóstico de salud duro. Y la verdad es que queremos que desde aquí, desde el canal, decirles que sentimos mucho por lo que están pasando. Pero que no deja de ser eso, un diagnóstico. Créanme que el Todopoderoso seguramente nos tendrá presentes y les ayudará en su travesía. Por favor, no decaigan y por supuesto que los esperamos aquí en el canal para que sigan escribiendo y viendo nuestros videos. Al decir nuestros, me refiero a que no los ven, pero aquí tengo gente conmigo, gente que me ayuda a la edición, gente que me ayuda a los guiones, a la investigación. Así que, pues bueno, créanme que ellos también les envían un gran abrazo y un beso. Estamos con ustedes y de verdad, chicos, pongan su fe en Dios y llénense de pensamientos positivos. Nosotros les estaremos esperando aquí para seguir compartiendo opiniones. Así que la mejor de la suerte. Ahora sí, es momento de despedirnos, pero antes de irte, si este video te ha gustado, no olvides dejarme un buen like y un comentario. Y ya sabes cómo me ayuda esto para seguir creciendo en YouTube. Y por tus comentarios déjamelos en donde yo pueda verlos. Y ya sabes que yo te contesto en cuanto puedo y en cuanto lo veo. Ahora sí, yo me voy, pero no me voy sin antes decirte que el misterio también es cultura y que tú y yo solo nos despedimos para reencontrarnos de nuevo. Hasta la próxima. Les iba a decir granjeros. Hasta la próxima, noctámbulos. Un beso. Chao, granjeros.